Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, en este día miércoles. Agradecemos, como siempre, su fiel sintonía a nuestro programa. Agradecemos a Luis Ernesto Mendoza, así como también a Luis José Samayoa por la importante labor de mantenernos informados desde tempranas horas de la mañana. Nuestro tema de hoy, a nuestros invitados, Misael Rivas, criminólogo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por estar, Ernesto. Buenos días a todos. Espero que tengamos una bonita tertulia con Luis. Buenos días. Gracias. Luis Contreras también, experto en temas de seguridad también. Bienvenido. Gracias, un gusto, Ernesto. Un gusto, Misael, y un saludo a tu audiencia. Bueno, nuestro tema de hoy está relacionado con el cumplimiento este 27 de marzo de 2 años que tenemos en el país el régimen de excepción. ¿Cuál es la valoración que hacen de los resultados que se ha obtenido precisamente con estas medidas? Indudablemente es importante siempre irnos a los datos, y hemos visto cómo el indicador más sensible y más visible en seguridad pública es la violencia homicida, la cual ha disminuido considerablemente. Es decir, el 2023 cerró en 2.4 cada 100.000 habitantes de asesinatos. Convirtió a El Salvador a nivel de Latinoamérica como el más seguro, y América el segundo, solo detrás de Canadá, y eso indudablemente posiciona al país ya en otro contexto, muy distinto como estábamos años anteriores. Y si nos vamos a las otras aristas que beneficia este tipo de disminución de violencia homicida, tenemos el caso del turismo. Ahora que estamos en Semana Santa, por ejemplo, creo que tu invitada es la ministra, sí, la ministra de Turismo en la segunda parte. Exacto, hay unos datos interesantes de cómo va a superar el flujo de visitantes, de turistas en la Semana Santa del 2024 al 2023. Inclusive leía un artículo interesante de cómo ya la capacidad hotelera de El Salvador ya no da abasto para todo lo que está viniendo de extranjeros. Es decir, antes inclusive Estados Unidos, países europeos te ponían en alerta a sus ciudadanos para viajar a El Salvador debido a la violencia homicida, la operatividad pandilleril. Aquí podemos ver cómo esa disminución en los asesinatos ha sido un efecto concomitante, un efecto beneficioso para mayor turismo en el país. A eso agreguémosle también otra lista interesante, que es la disminución de la renta. Es decir, la dinamización económica ha comenzado a fluctuar debido a esa ofensiva de las autoridades contra el crimen organizado, en este caso las maras y pandillas, que sabemos que era el cáncer criminal que se había enquistado en el país y que evidentemente años anteriores no había podido ser neutralizado. Porque hay que recalcar eso. Recordemos que la criminalidad, la delincuencia se neutraliza, no se elimina. Es decir que al final, si el gobierno no logra darle como una continuidad, una sostenibilidad a esto, va a volver a fluctuar, a germinar, ya sea de una u otra forma, porque tiende a una mutabilidad. Por eso es importante aclarar eso. Cuando dice que llevan 2 años del régimen de excepción, hay muchos que critican inclusive el cerco militar en Chalatenango. Sin embargo, es a veces por el desconocimiento evidentemente en seguridad de por qué se hace ese tipo de estrategia. O sea, tu parecer es que aún con régimen debe de seguir existiendo. Lógicamente, porque recordemos que el régimen de excepción no solamente se trata de captura a mansalva, es decir, a diestra y siniestra, como a veces muchos medios lo quieren hacer ver, sino que, bueno, Misael lo sabe, es abogado, es decir, le da mayor margen de tiempo a las autoridades para poder fortalecer la prueba pericial, etcétera. Es decir, que los delincuentes, los que son capturados, no salgan en 3 días como sucedía antes. Eso le ha dado mayor sostenibilidad y evidentemente unas adecuaciones al marco legal que también han beneficiado en gran medida al régimen. Interesante. Quedémonos ahí, vamos a ver tu impresión primaria. Bueno, en lo que es desde el punto de vista legal, ya tenemos en El Salvador una cantidad de leyes que se han reformado, les han dado una amplitud de 2 años más para la investigación. El régimen realmente es una regla excepcional que ahora se ha convertido en una regla normal de actividad del país. La opinión es que a quien no le afecta, pues no tiene que estar hablando mayor cosa. Pero lo que sucede es... A quien no le afecta no debe estarse quejando el porqué. Así es. Esa es la idea. Pero la situación es que el régimen de excepción como tal no dice en la Constitución que es para combatir el crimen organizado,
sino que es una excepcionalidad, una regla que no está establecida como norma dentro de lo que es la política criminal de un país. Desde ese contexto es que hay muchas protestas agarrándose de esa situación versus la comodidad social. La sociedad actualmente lo que está haciendo es recibiendo una respuesta política social de parte del órgano ejecutivo. Porque si nosotros la enfrentáramos desde el punto de vista legal y criminológico, ya esto está dominado y se pueden hacer planes normales para el combate. Por ejemplo, el cerco que se está haciendo ahora sí es más militar que un cerco de control ciudadano por la cantidad del despliegue. Lo que se estableció en El Salvador hace 30 años, que va a ser para este diciembre, es que la proporcionalidad para que fuera seguridad tenía que ser más o menos el 30% de la operatividad policial conjunta con el resto de la operatividad militar. Ahora, cuando nosotros vemos de que son 5.000 versus 1.000, eso es en dos razones. Los señores militares tienen un poder efectivo para operativizar sus planes mucho más fácil que agarrarlos que los policiales. Los policiales, recordemos que tienen horarios, tienen derechos que se les respeta como policía, y Fuerza Armada tiene un entrenamiento precisamente para un tipo de empleo como el que tiene. Esto le da la respuesta y le da una seguridad a la población. Yo escuché a alguien que decía, el problema es, dice, de que desplegaron 5.000 soldados y 1.000 policías para capturar 2 personas. Yo no lo veo de esa manera, yo lo veo desde el punto de vista cómo la gente lo percibe. Se matan a 2 personas y la fuerza del Gabinete de Seguridad, comandada por el señor presidente y los señores ministros y director general de la policía, buscan a esos hechores y los encuentran. Esto fue como lo de Comasagua, y es un impacto social internacional, porque no es el medio, no es el gobierno, no es el órgano legislativo ni judicial que van a aplaudir, sino que es la población que dice, no toleraron que hubiese un solo muerto, y eso es lo que levanta. Ok, y hay un elemento ahí que quisiera recogerlo desde la, digamos, discusión o debate que se genera. Si a estas alturas tenemos ya prácticamente neutralizado el crimen delictivo que estaban ejerciendo las pandillas terroristas, ¿vale la pena continuar con esta herramienta legal? Yo por eso decía que era una respuesta político-social, porque legalmente la situación tiene una tela de cebolla, un pelito bien diferente, porque el presidente siempre les dijo, quiero el régimen para erradicar o eliminar el cáncer, dijo. Y esa frase con la que se la aprobaron es la que sigue dando vuelta. O sea, que el cáncer no lo puedes hasta que no saques la última. Sí, pero no se va a lograr, porque lo que sucede es que esto es más complejo. Combatir una situación como tal se necesita que el gobierno ya esté enquistado dentro de lo que es lo que se está recuperando, con economía, con salud, con educación y con promociones de avance. Actualmente se está logrando, pero no lo tenemos ni lo vamos a tener, y yo no creo que se vaya a tener jamás, porque quitar a un cáncer como tal implica de que se tiene que ir a la raíz, y no se está combatiendo en este momento la raíz. Aquí hay todavía muchas familias que dependían totalmente del trabajo de las maras, y estas personas todavía están con el ansia. Y voy a hacer un ejercicio sencillo. Los hijos de los mareros que nacieron para el régimen apenas tienen 2 años, ¿de acuerdo? Con una mamá que les está inculcando de que su papá está detenido, que esto y lo otro, porque no tienen una salida en donde se estén preocupando por ellos, ni se va a dar en este momento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este niño, cuando la presidencia termine en el 2029, va a tener 7. Solo hagamos la cuenta, con 2 presidentes más todavía va a tener 17 años. Quiere decir que este niño, si no se agarra ahorita a encarrilarlo para que se
reincorpore, porque ellos sí se tienen que reincorporar a una sociedad, porque para ellos su sociedad es la mara, vamos a tener este problema. Y no es la solución tener un presidente de 20 años, solo cierro, sino que la solución es que, por ejemplo, llegar a esta raíz y rescatar y empezar a trabajar. Que se pueden, sí se pueden, pero no se pueden con los niños que ya están desarrollados hasta como los 14 años, porque ya están. Ellos hay que darles otro tratamiento totalmente diferente. A ver, ¿qué piensas tú de ese planteamiento? ¿No? Sí, es importante porque al final la parte económica es esencial y muchos de los que comenzaron a delinquir lo hicieron de esa forma y también por el dinero fácil, evidentemente. Sin embargo, no hay que perder de perspectiva que hay un plan control territorial, porque mediáticamente se escucha más el régimen de excepción, incluso a nivel internacional. Sin embargo, el gobierno estableció, es decir, un plan de seguridad estructurado, con unas dimensiones específicas, con una cobertura focalizada, en el cual el año pasado, en septiembre, el presidente anunció inclusive de la República la sexta fase, que es integración. Es decir, esa integración que inclusive designó a Alejandro Guzmán, que es un extranjero muy reconocido en cuanto a nivel de proyectos deportivos, y evidentemente viene enfocado a eso. Es decir, las políticas de seguridad ciudadana son las que llevan más tiempo, es decir, las de extracción, la operatividad policial de capturas a pandilleros, se puede decir que es lo más inmediato, lo que es cuestión de días, de meses. Sin embargo, retomando lo que decía Misael, llegar a atender este flagelo ya de las necesidades básicas de la población, eso lleva más tiempo. Yo creo que a eso le está apuntando el gobierno, evidentemente. Pero y esa generación de la que habla Misael, que hay que atender, porque si no, con el tiempo crece y va a crecer con otro nivel, no sé, de resentimiento, ¿podría ser así? Por eso es importante la dimensión y la magnitud de alcance que va a tener la fase de integración. De por sí, específicamente, la Dirección de Tejido Social realiza mucho con los proyectos Cubo, los centros urbanos de bienestar y convivencia, es decir, establecidos, construidos en zonas vulnerables para atender a jóvenes, a niños de escasos recursos que eran víctimas o reclutados por las pandillas. A esto yo creo que el sistema, esta fase de integración viene a darle ese respaldo, esa robustez a ese proyecto Cubo, porque antes recordemos que no existía esa dirección de tejido social. Es decir que en el pasado nunca se le había dado atención a la prevención social de la violencia, algo que en este gobierno sí se está haciendo. Pero lógicamente no es de la noche a la mañana, ni 5 o 10 años, esto tiene que durar durante más tiempo, ya lo decía Misael, es decir, puede durar 15, 20 años, sin embargo va a ser complicado, es decir, ahora, esa continuidad es esencial. Pero ese ya es un análisis sociológico, económico, es decir, entran en juego muchos elementos. Y muchas instituciones también. Es que lo que sucede es que, vaya, hay que entenderlo también, el plan control territorial debe de entenderse para la población común y para los que son delincuentes. Así exacto. Es, porque esas son dos diferentes. Por ejemplo, el Cubo perfectamente está funcionando con la atención que se le da a la niñez temprana de lo que teníamos, que no, como dice Luis, que no se le daba atención. Pero ese enfoque ya está, ese enquistamiento ya está. Ahora, ¿cómo vamos a traer estos niños? Que vaya, yo hice el ejercicio mental con un niño de 2 y un niño de 12 años, vaya, pongámoslo de 10. Un niño de 10 años, cuando el señor presidente salga en 5, va a tener 15. Entonces, ¿cómo lo vamos a atender? Acá, por ejemplo, una de las ideas es que Fuerza Armada, que es la que tiene una disciplina un poco más férrea que la policial, deberían de estar trabajando con el Ministerio de Educación para lo que es disciplina en el control de la materia moral, cívica y urbanismo. Entonces, ¿por qué los militares? Porque hemos visto que los padres de familia, en los que son familias disfuncionales, lamentablemente le están depositando al gobierno en la escuela la educación y la disciplina. Y como no vamos a quitar eso de una mujer de 35 años que ya tiene 6 hijos de diferente padre, porque eso se da en nuestro país, necesitamos que la ayuda no solo sea de un maestro que está hecho a la altura del nuevo nivel educativo internacional, es decir, en otras áreas que no teníamos con los maestros de hace 30 o 40 años.
Por lo tanto, hay que regresar a eso con un tipo de disciplina. Sí, es interesante. Ahora, pero ¿qué tipo de disciplina? Así es. ¿Qué tipo de apoyo? Porque no Así solo es. tiene que ser una mano. No, exacto. Yo creo que coercitiva, obviamente ¿no? Sí. la parte educativa, pedagógica siempre, bueno, es decir, los valores siempre ya están establecidos, es decir, no podemos como cambiarlos a través del tiempo. Sin embargo, tal vez la forma de formar a las personas, evidentemente sí. Pero entonces, a 2 años de haber implementado, los resultados han sido muy positivos. No, indudablemente. Es decir, ahora viene la fase de esa para no dejar ese sostenibilidad. sabor que a lo mejor cualquiera puede malinterpretar, que se está cuestionando. No, al contrario. No, ha sido destacando y resaltando de que la medida fue certera desde el punto de vista de los resultados. Definitivamente. Ahora hay un punto de partida para ver ese otro horizonte. Exacto. Y si no vámonos a los datos también, recordemos que inclusive en su momento comunidades, zonas, municipios que eran asediados por las pandillas son los que más votaron por el presidente. Es decir, ahí tenemos el resultado. Ahí se cae el discurso cuando venía la oposición política y decía que el régimen era contra los pobres, siempre con un componente ideológico. Es decir, yo creo que los que critican el régimen de excepción, los cercos de seguridad militares, policiales que se están haciendo, lo hacen más con un componente ideológico que técnico. Eso es evidente. Hay muchos críticos. Recientemente oí unas críticas de uno. Pero es a eso, es decir, al final es más un componente ideológico. Por ejemplo, hay un movimiento que es de izquierda. Durán, que el juez hizo unas declaraciones bien fuertes, ¿no? Sí, unas declaraciones fuertes, pero sí un fundamento técnico, porque al final, cuando habla que el presidente es populista, es decir, lo cual no es cierto, porque los resultados ahí están. Recordemos que el populismo al final se ha caracterizado también por no tener una concreción en las políticas, en las estrategias. Es decir, aquí tenemos una reducción de la violencia homicida evidente, una reducción de la extorsión también evidente, una dinamización económica de las personas. Por cierto, ahí está la declaración que diera un matutino y que también en su momento pues resalta esa parte. O sea, eso está totalmente desatinado, porque al final un cerco militar es una respuesta, es una acción estratégica contra un componente delincuencial, que en este caso son las pandillas. Es decir, organizado. Recordemos que hay algo que pasa mucho desapercibido y que lo hemos mencionado antes también, que la policía, los militares tienen algo que se llama la inteligencia, claro, que eso no lo van a develar a los medios. Como cuando dice la gente de una forma muy reduccionista, que movilizaron tantos militares solo para 2 personas, es que lo cual no es así. Es decir, hay una inteligencia y una investigación de por medio, lo cual se ha sabido aprovechar durante todos estos 2 años, más todavía, porque antes del régimen ya se estaba teniendo una disminución considerable de los homicidios, y las autoridades también han logrado conjuntar. Yo creo que no hay que perder perspectiva que antes también no existía un gabinete de seguridad ampliado. Ahora se puede decir que esa interrelación entre... Y bien coordinado, porque veo que hay una concatenación de coordinaciones, de planes entre estos grupos, lo que antes no existía. Antes inclusive teníamos a un fiscal divorciado totalmente de las partes de las autoridades. Yo creo que ahora hay una integración, una coordinación. Exacto, ahí se puede ver como esa jerarquización. Muy positiva si lo queremos ver desde el punto de vista de la ejecución y los resultados que hay. Exacto, ahí se puede ver que como una jerarquización que obviamente el líder del presidente de la República ha sido muy eficiente con sus altos mandos. Al final por eso se votó por la continuidad de él, la mayoría. Ese tema que tú hablas es bien interesante, incluso nos llevó en la mesa editorial en su momento a tenerlo sobre la mesa, valga la redundancia, y poder decir, bueno, aquellos lugares que fueron altamente de concentración de grupos pandilleros, ahora que no existen, es donde hay una mayor votación y a favor precisamente del presidente como tal, lo cual indica de que sí había una, digamos, como una especie de reacciones positivas y que la familia las mantenía reprimidas, pues. No sé, no sé si contigo también hicimos ese abordaje en radio, ¿no? Sí, así lo hemos hecho. Aquí yo quiero hacer una acotación con respecto al señor juez. Ahí lamentablemente los jueces no deben de tomar un partidismo de una situación que se esté dando a nivel nacional de ejecuciones de planes de gobierno. Okay, ¿su posición es partidista en las declaraciones del juez Durán? Como un partido, como una interpretación política partidista, porque estamos nosotros, cualquiera lo identifica y dice él es de tal posición. Yo no sé si él pertenece a un partido político, etcétera, pero el problema no solamente es este es el que se está develando, es la punta del iceberg, porque ahora hay jueces que están en contra y que están manifestando a través de otros medios más pequeños o lugares donde les permiten, manifiestan su desagrado con lo que está pasando con el órgano ejecutivo.
Entonces están haciendo lo que ellos critican, están metiéndose a criticar y a exteriorizar de otro órgano al que no pertenecen. Y están los otros que, creyendo que le están ayudando al presidente, se están sobrepasando la ley y están ejecutando situaciones que están hasta condenando sin pruebas. Y se están apelando eso y se va hasta la Corte Suprema y están perdiendo los jueces su criterio porque han condenado, porque dicen estamos haciendo el trabajo. Incluso yo he estado presente cuando le dicen al fiscal, ¿y por qué no ha conseguido tales pruebas? Y le dicen, no existe, le voy a dar tanto tiempo, aplazan la audiencia, tienen 10 días para eso, le dan esos días para que consiga más pruebas y el fiscal a uno le dice, mire, si no hay nada, no consigo esto. No son todos, pero hay parte. El juez tiene como garante, como funcionario, que ser imparcial, pero cuando ya está diciendo algo en contra de una situación, está siendo ya partidario de una interpretación y está contaminado a la hora de impartir justicia. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si al señor juez Durán le llevan personas del régimen? ¿Cuál es lo que va a hacer? Todos van a creer que va a soltar a la gran mayoría. Es el mensaje que da. Y ese es un mensaje negativo para el exterior. Y la gente cuando ya llega y aquella solo condena, dicen, no, ahí te lo van a condenar. Y eso es algo de nosotros de todos los días. Entonces, acá los jueces tienen que acordarse con el debido respeto que fueron puestos para impartir justicia, no para ser superhéroes de uno u otro bando. Tienen que analizar técnicamente, que dejen que el órgano ejecutivo a través del gabinete de seguridad, con todo el tiempo que tienen, que ahora en la planificación investiguen y presenten las pruebas, porque eso es trabajar correctamente. Pero si le queremos ayudar al presidente para que no me quiten del puesto porque creen que él es el que pone y quita jueces, que eso es incorrecto, entonces estamos haciendo mal. Y si lo otro es, yo ya estoy en este puesto, yo ya voy para afuera, a mí me han dado 5 años más para que esté con un contrato porque yo ya llegué a la edad, entonces yo puedo criticar para hacer esto y esto y esto y me gano gente a favor mío porque yo tengo un interés político del día de mañana, porque eso es lo otro que se deja ver. Entonces están haciéndolo mal. Hay jueces, la gran mayoría, que trabajan correctamente, pero esto les dice mucho del órgano judicial. No, y tiene mucha razón Isael, porque ya genera una predisposición de las personas de decir, no, este juez es antigobierno, por decir algo. Y es el que imparte justicia, es decir, ya tiene como una directriz de que bajan en libertad a las personas que están capturadas por régimen de excepción. Es decir, yo creo que es sumamente importante sentar posición con respecto a eso, porque no tendrían que estar vertiendo opiniones, y lo peor de todo, opiniones altamente sesgadas. Es decir, yo lo mencionaba hace un momento, no lo hace de una forma técnica, y por el contrario, hasta ofensiva, diría yo, en ese aspecto. Obviamente cada quien tiene su opinión personal, pero yo siento que cuando te prestan una cámara, un micrófono en radio, etcétera, y vas a opinar sobre un tema, por lo menos tienes que informarte. Eso creo que es importante decirlo. Y a propósito, hablando del sistema del sector justicia, ¿qué papel ha jugado? ¿Ha sido también consecuente con esta visión que desde un principio las autoridades inyectaron para saldar este problema histórico de la delincuencia que había estado golpeando fuertemente al país en las últimas décadas? Sí, también ha sido parte fundamental, porque en el pasado y de igual manera estaban hasta divorciados. Y traigo esto porque en aquel entonces yo recuerdo que la misma población decía, ¿de qué nos sirve meterlos presos y al final a la vuelta de la esquina a los 6 meses vienen de regreso? Y más enojados, sí, y más enojados. Eso lo decían. Pero siento que también eso ha favorecido muchísimo esas adecuaciones al marco legal, en el sentido que recordemos que cuando se implementó la mano dura, supermano dura en su momento, los jueces mencionaban mucho eso, es decir, que legalmente no hay un sustento para tenerlos detenidos. Es decir, aquí el régimen en su momento también ha avalado esas detenciones por mayor tiempo, yo lo mencionaba hace un momento, y ha permitido que la parte de judicialización esté en sintonía con la parte operativa de captura. Es decir, si nos damos cuenta, es un andamiaje de diferentes instituciones, bueno, centros penales también, hay que mencionarlo porque a veces pasa desapercibido, cuando en el pasado de ahí vertían órdenes, es decir, se habían convertido en centros logísticos del crimen. Ahora se mantiene un control férreo también en centros penitenciarios, es decir, que si falla uno de los brazos, una de las ramificaciones del apartaje de seguridad, va a desequilibrar lo otro que se está haciendo a nivel de capturas también. En este caso, la parte de los jueces también ha sido beneficioso porque ha estado en sintonía con las autoridades. Sí, ¿tú compartes ese elemento también de que ha sido, digamos, un factor de mucho aporte?
El juez ahora está apegado a derecho haciendo toda su actuación. Y con eso lo que quiero decir es que al tener leyes que le permiten hacer el rango de ejecución para que se le presente la prueba y el valorar ampliado como está ahora, es decir, aquí tenemos que entender que ya había, por ejemplo, para la instrucción 2 años sin sentencia, con sentencia y recursos se extendía hasta 3 años sin sentencia definitiva. Ahora le agregan 2 años más, que esa es mi interpretación, si me equivoco disculpen. Eso quiere decir que hay suficiente tiempo para que se le presente. Por esa razón yo aconsejaba de que para seguir dando este dinamismo y que quitarle la crítica del régimen, le planteaba, por ejemplo, en el programa al doctor Julio Valdivieso, de que hicieran una nueva ley para que se adecuara lo que se hace en el régimen a una ley. Y me decía, pero el término de inquirir, eso es constitucional. Correcto, es constitucional. Ahí me imagino va a ir en las 100 reformas que quieren hacerle a la Constitución, que tiene que ser de esa manera, porque si fuera toda la Constitución, habría que elegir una asamblea constituyente para hacer la Constitución. Mientras que si es parcial. Si es parcial, lo pueden hacer estas asambleas. Por lo tanto, ahí tendría que ir, pero para mientras tienen la voluntad política, la tienen de ayudar. Lo que necesitan es el impulso, por ejemplo, de una ley que abarque estas operaciones que tiene, que puede llamársele de cualquier manera. En Estados Unidos, por ejemplo, le llaman persona de interés. Eso es donde sometemos a una persona civil común a que esté sujeta a una investigación y colaboración, porque les permite saber que si la persona rechaza la colaboración, ya se vuelve de un nivel segundo de interés. Entonces, algo así tiene que haber en El Salvador y se tiene la fuerza política para tenerlo, quitándose con eso lo del régimen. Ahora, que el régimen va a seguir, el régimen va a seguir. Va a continuar. Esto es una respuesta política social. Estamos en la 24ª, creo. Sí, ahorita ya vamos para completarla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacernos a la idea? Nada más de que se tiene que hacer la ley específica, porque, por ejemplo, con lo de los conductores peligrosos, no se les aplicaba a ellos, sino que se cumplía con la norma porque lo permite la ley. De repente dicen, ¿cómo hacemos para detener tanto que se esté enfrentando el gabinete de seguridad con esto, la ebriedad? Bueno, dice, apliquémosle los términos que se tienen del régimen porque se puede. Entonces ahora se les aplica 15 días de detención. Así es, y ahí se les presenta ya a los tribunales, pero ahí viene ya la otra. Como que es un reto para el salvadoreño de que a ver quién gana, ¿verdad? Porque de pasar que capturaban 20 cuando era demasiado, hoy ya pasamos a 62. Entonces no entiendo la lógica del salvadoreño, que cuando más tiempo va a estar detenido es cuando más reta al gobierno. ¿Sí? Okay, sí. No, y bien importante yo que mencioné ese tema, porque al final el país se estaba convirtiendo en tener más gente muerta por accidentes de tránsito, gente irresponsable, que por violencia homicida que ejercían las pandillas. Yo creo que, fíjate qué interesante, porque el presidente de la República se puede decir que ha venido a ordenar el país en diferentes aspectos, no solamente en el aspecto de seguridad. Otro ejemplo, si nos vamos de los conductores ebrios a la gente que se pelea en el tráfico, a los giros indebidos, esquelas. Es decir, esa unidad de gestores de tránsito está ayudando mucho también al tema de la intolerancia, ¿no? La intolerancia, porque somos un país altamente violento. En cuestión de 2 horas ya estás detenido si estás peleando en el tráfico. Así es. Entonces, en esta evaluación, en el tema de seguridad, muy positiva, a 2 años la implementación del régimen. No, definitivamente. ¿Están motivadas las instituciones que están involucradas? Veamos a una Policía Nacional Civil, hablemos de una Fuerza Armada, hablemos de una Fiscalía, en la que ahora ya hay, digamos, todos los instrumentos legales y sobre todo también económicos para que eso se sienta bien. Eso es importante porque... Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Y lo otro, el nivel de confianza a 2 años, la población lo sigue expresando. De hecho, durante la campaña electoral, en el ejercicio de consulta que hacían las encuestas, hablaban de que la población veía bien el tema del régimen de excepción. Entonces, vamos a hablar de eso cuando regresemos y sobre todo cuando se trata de ver la confianza que tiene para hacer denuncias, porque muchos de los casos de ahora
observa que se están haciendo capturas de esos esporádicos es por la denuncia de la población. Sí. Vamos a una pausa. Gracias por estar con nosotros. 7 de la mañana en punto. Regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Interesante el análisis y la lectura que estamos haciendo con Misael Rivas y Luis Contreras, ambos conocedores del tema de seguridad. Sobre todo en esta evaluación a 2 años de haberse implementado el régimen de excepción con características muy positivas en cuanto a la coordinación que existen entre las instituciones y el resultado que se obtiene hoy en día. Hemos hecho un análisis bien interesante, pero decía en este caso, Luis, que te parecía interesante hacer un análisis también sobre el estado motivacional, el estado de apoyo que estas instituciones a la hora de concatenar esfuerzos y coordinar planes, de alguna manera se vuelven mucho más efectivos. Te preguntaba, ¿se sienten quizás a criterio de ustedes más motivados? No, indudablemente, porque no está equilibrado. Si tú estás en el trabajo, te exigen un esfuerzo todavía aún mayor y no te van a dar un beneficio, ya sea económico, inclusive las herramientas técnicas para ejercerlo. Por ejemplo, hemos visto cómo a nivel gubernamental los empleados que trabajan tanto en la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, centros penales, todas estas instituciones han tenido inclusive bonos adicionales a su salario, es decir, ese incentivo económico que es sumamente importante para cualquier persona que labora, obviamente, cuando en el pasado se les había negado. Y mira, es una cuestión tan desproporcional que cuando en su momento gobernaba el FMLN, quedó hasta grabado cuando le preguntaron al señor Ortiz, que era vicepresidente, sobre las quejas de los policías. ¿Qué dijo él? Que si quieren busquen otro trabajo. Esa fue la respuesta del vicepresidente en su momento, en aquel entonces. Ahora ves algo totalmente diferente. Los incentivos laborales, económicos, salariales y paralelos al salario también, y también el equipamiento que se le ha brindado a la Fuerza Armada y a la Policía. Es decir, esa dignificación del trabajo en seguridad, cuando realmente se exponían a un flagelo complejo como eran las pandillas. Sí, sí, y lo que veías tú reflejado en sus rostros era hasta aflicción. Pues. ¿Cuántos de agentes policiales no tuvieron que emigrar? Pues, se llegó a un nivel que a policías los desplazaban de sus viviendas, las mismas pandillas, a los mismos policías. Es decir, y cuando la población civil veía eso, decía, entonces, ¿en quién voy a confiar? Si a la misma policía los hacen huir las pandillas. Ahora vemos un cambio radical para bien, para el país y para estas personas que se desempeñan en seguridad pública también. Por eso es que la confianza de la población ha aumentado, se ha acrecentado. Mira qué diferencia. Cuando estaba la administración anterior, inclusive el fiscal anterior, hubo una campaña en la fiscalía de denuncia de las extorsiones, pero la gente no lo hacía. ¿Por qué? Porque lo que mencionábamos en el primer segmento, que la concepción era de que los detenían a los pandilleros y que a los 3 días iban a salir libres, que de todas maneras hay policías que les colaboraban y la gente no denunciaba. Pero tuviste que hacer una reforma bien estructural en su núcleo institucional para que la gente se motivara a denunciar a los pandilleros en las policías, y también a que creciera esa credibilidad, a tal grado que en las encuestas la Fuerza Armada y la Policía son instituciones altamente bien evaluadas en el país. A ver, antes era la policía la única que era, perdón, la Fuerza Armada la que era mejor evaluada, y siempre había una gran diferencia. La gente decía, ¿cómo es que voy a estar con la policía y la Fuerza Armada si la Fuerza Armada es mejor que la policía? Por un sinnúmero de cosas. Ahora, yo enfoco esa motivación de 2 aspectos, obviamente por mi formación, por mi otra carrera. Es que no solamente es cómo yo me veo, cómo yo presento, sino el respaldo que se me da en mi retribución y el respaldo que me da mi presidente. Antes lo mandaban a uno a trabajar con lo que se tuviese. Mira, resolvé, porque esas eran las famosas, resolvé como podás. Y luego lo otro era con lo que tuviésemos. Pero que no era mucho. Lo dices con mucha propiedad porque tú sí, así es. Entonces, esa carrera, exactamente, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora se les está motivando de una manera diferente, en la cual incluso cuando vemos a policías con habituallamiento todavía superior, por ejemplo, con los batones, con las botas, que quieren algo mejor, ellos lo pueden comprar o les ayuda a las mismas personas en el extranjero, parientes, están orgullosas de sus hermanos, parientes, policías, y les ayudan. Pero ahí hay que sumarle algo más. Hay que siempre estar atento con lo que es, por ejemplo,
la orden que se da, si se le suspende la licencia para un sinnúmero de cosas, que por ejemplo la última se suspendió más o menos hace mes y medio para combatir algunas cosas que hubo necesidad de incrementar, hay que pensar a dónde van a dormir estas personas, porque no todos son del sector. Hay que tener esa visión. Y yo decía, si ya que se trabaja bien con la Fuerza Armada tiene instalaciones como para permitirle pernoctar a los policías, etcétera. Esa es una sugerencia. Pero sí, hay que hacer énfasis. Cuando nosotros decimos que hay un éxito dentro de lo que es El Salvador en este sistema de seguridad, lo hay. Lo que estamos ahora diciendo nosotros es proponiendo cosas que vemos para que esto sea permanente y se mejore todavía más de lo que tenga. Por esa razón tenemos la necesidad, los salvadoreños, de escuchar las opiniones. La suya, que está ahí en su casa, que dice esto pasa, lo otro. Eso es la confianza que usted tiene. Ejemplo, la famosa frase ahora de nuestro país en las redes sociales: 3 Doritos después. Esa es algo tan bonito que ahora todo el mundo dice: esperamos los 3 Doritos. Y tarda no mucho en reaccionar, y los 3 Doritos se dan casi siempre en el mismo día. Ahí tenemos que entender que eso ya hay un asocio social de las personas comunes con el gobierno, con la Fuerza Armada específicamente, y ahora incluso la Fiscalía ha entrado en el baile de estar recibiendo los vítores de parte de la población, porque están tratando de hacer lo mejor posible. También hay personas que lamentablemente ellos han cambiado su forma de pensar negativamente, pero son pocos. Y esos hay que señalarlos, porque yo digo, por ejemplo, siempre tenemos que señalar para ayudar. Claro. Porque al ayudar estamos haciendo también patrióticos. Hay un elemento que analizábamos recientemente, esta semana, por cierto, con relación al tema de la seguridad, y es precisamente el rol que deben de jugar, en este caso también las alcaldías. Tú has estado muy de cerca trabajando con algunas alcaldías, y tú puedes hablarme sobre digamos, el valor o la puntualidad que tiene en una agenda este tema, que competencia también, aunque hay una discusión, es decir, las alcaldías no somos los que tenemos que dar la seguridad, pero sí juegan un papel muy lo que pasa es que es el enfoque que cambia bastante, es decir, la parte de persecución del delito, claro, las capturas, es decir, que el gobierno... De acuerdo, no va a andar haciendo eso, pero debe generar condiciones favorables para poder desarrollar un esquema preventivo y de atención social a los habitantes. Sí, es decir, que las municipalidades son los responsables de establecer políticas municipales de prevención social, ya sea a través del deporte, a través del arte, es decir, de la enseñanza no formal. ¿Por qué? Porque al final somos un país el cual en la educación formal no se enseña, es decir, no existe como tal. Y también generar esas actividades que le permitan a los jóvenes en riesgo poder estar en escuelas de fútbol, pero obviamente darle continuidad, no solamente fútbol, otros deportes, natación, etcétera. Y las municipalidades están enfocadas a eso. Yo creo que el gobierno, de forma muy estratégica, es decir, no es antojadizo que vamos a reducir las alcaldías a 44 de la noche a la mañana, sino que va algo estratégico en el aspecto que lograr consolidar esa prevención social a nivel municipal y que sea un poco más centralizada en los municipios. Y eso es muy bueno, porque al final un país tan pequeño que teníamos 262, es decir, no tenía sentido, porque al final a nivel de presupuesto quedaban muchas falencias. Ahora es un reto para los alcaldes, más que todo para los municipios que se fusionaron, lograr darle ese nivel de desarrollo, sostenibilidad y esa prevención social que evidentemente acuerpa de forma paralela al gobierno en su política criminal de seguridad pública. Al final, estos alcaldes, a nivel, los 44 a nivel nacional, van a tener ese reto de darles esa sostenibilidad, porque recordemos que el alcalde tiene esa cercanía con la comunidad, esa proximidad con la población, la cual queda un poco más distante del gobierno central, es decir, son como los representantes de primera mano de un presidente, independientemente sea el partido político. Ok, siguen los astros alineados, favorables para poder mantener vigente este clima de seguridad que se ve beneficiado muchos rubros, el turismo, por ejemplo, y en este contexto, sin duda alguna, muchos de los turistas que nos visitan, lo que expresan es que encuentran un país bastante seguro, ¿no? Muy seguro, donde no pueden
a diferencia de forma comparativa en el pasado no lo era. Sí. Este es un factor bien importante que lo podemos ver si desde el punto de vista también tenemos una asamblea legislativa con un gobierno hegemónico, ¿no? Yo le voy a agregar las 18 alcaldías que no son de la alineación del partido de gobierno, porque lo que he visto que la respuesta, por lo menos en este momento, de los alcaldes que van a tomar posesión, dicen estar de acuerdo y ayudar al presidente. Bueno, la más que hubiese pensado alguien, la más radical que se hubiese pensado que iba a ser doña Milagro, es la primera que se ha sentado y ha dicho, mire, presidente, yo voy a trabajar por el país. ¿Eso qué quiere decir? Que si gente que tenían una mentalidad de una forma diferente ya lo aceptó, quiere decir que tenemos la capacidad de los salvadoreños de poder alinear para ayudar. Es que aquí no es a mi partido, eso ya demuestra que se quiere ayudar al salvadoreño para construir una nación. Nosotros no tenemos el dinero, no tenemos un sinnúmero de cosas, aunque son hermosas las que se proponen, pero en este momento hay que preparar todo lo que es el futuro de nuestro país. Y hay que brindarle por eso, con todo respeto al señor presidente y a todos los que están trabajando. Aquí nosotros necesitamos gente comprometida. Aquí el que dice voy a hacer esto y lo otro, en contrario, solo porque quiere llevar la contraria, es una situación politiquera que ya pasó al olvido, que la gente no la quiere. Y eso condenaría a los partidos políticos. Hoy por hoy necesitamos el apoyo y que la gente se comprometa. Y aquí voy a decir algo muy serio. Se llenan los foros dentro de las redes sociales cuando hay situaciones de que está despotricándose uno contra otro, que aquel tiene esto, que aquel tiene lo otro. Pero cuando es a la hora que uno le dice, mire, ayudemos a las poblaciones, son contadas las que realmente ayudan, por ejemplo, los hermanos que están fuera del país. Pongo de ejemplo Intipucá, que lo conozco muy bien, cómo ellos ayudaron y reformaron para que fuera bello. Se puede hacer, ya no solo regalen pelotas, con un consejo, hay más cosas que se pueden regalar, que se pueden traer, que se le va a ayudar al niño. A los niños necesitan un incentivo, necesitan tenerlos a ustedes en el extranjero como una motivación, pero para que exportemos calidad. Hoy es el momento de que la reforma educativa nos ayude a que en 15 años o 20 años estemos reportando la exportación de calidad académica, cultural de nuestro país. Si no, vean, ya viene a decirnos una señora ministra de Turismo el impacto positivo que está teniendo El Salvador. Y esa situación no la habíamos tenido ni cuando se intentó hace 30 años. Hay un elemento también importante que no se puede dejar de abordar, es el contexto en el que también se construye el SECOT, que es una de las cárceles que viene también a reforzar toda la proyección de control delincuencial que se ha tenido en el país. Sí, esa es una muestra evidente del orden que se está estableciendo a nivel también de centros penales. Y por eso yo lo mencionaba antes de la pausa, lo fundamental que ha sido ese control penitenciario. Sí. Nos vamos al país vecino, Honduras. Vimos el caos que se generó recientemente, meses atrás en Honduras, donde hasta decomisaron armas largas de grueso calibre. El caso de Ecuador también, donde hubo muertos, fugas, etcétera. Ahí podemos ver cuando un gobierno es incapaz inclusive de controlar un centro penal, difícilmente va a poder controlar al crimen afuera en las calles. Y esa credibilidad de la población no la va a tener. Es una gran diferencia, fíjate, lastimosamente para los hermanos hondureños, como el gobierno establece también un régimen de excepción en 70 municipios, sin embargo no obtiene los mismos resultados. ¿Por qué? Porque la enorme diferencia es que aquí ha habido un plan de seguridad denominado Plan Control Territorial, bien estructurado, bien establecido, y también ese gabinete de seguridad ampliado. Vemos cuando se hace con orden, país vecino. Es decir, no solo se trata de emular, yo creo que el nuevo presidente lo ha dicho en su Twitter de una forma bien a su estilo, que no se trata solamente de copy-paste, sino que al final evidentemente hay que hacer un estudio criminológico de lo que se tiene en el país de turno en ese momento, en el caso de Sudamérica, por lo que ha pasado en Ecuador, y ver cómo con las herramientas legales, si son suficientes o hay que adecuarlas. Yo quisiera retomar algo que decía Misael, antes que se me vaya la idea. Para ir concluyendo, porque yo creo que ya el tiempo se nos está agotando. La credibilidad también con respecto a la señora Milagro Navas, es sumamente importante lo que yo mencionaba también al inicio, dejar ese componente ideológico partidario.
Fíjate que es interesante, a nivel político el presidente de la República, Nayib Bukele, ha logrado romper con eso de la izquierda y la derecha. Aquí en el país ya la gente no quiere saber nada de eso. Y cuando tú vienes y viertes opiniones sesgadas, ya sea de izquierda o de derecha, la población ya no quiere saber nada de esos políticos. Muy diferente a lo que ha pasado en Sudamérica. Yo he tenido la oportunidad de estar trabajando en varios países sudamericanos y siempre me hacen esa pregunta. ¿Y Nayib Bukele de izquierda o de derecha? Es decir, ellos siguen todavía con ese encuadre mental de la izquierda y la derecha, lo que no ha permitido ese avance a nivel político, en este caso a nivel de política criminal de estos países. Ok, vamos Eso a ha sido muy tu importante. reflexión final o concluyente de lo que hemos estado abordando, Misael. Bueno, en primer lugar, decirle a la población de que sigamos depositando esa voluntad y esa confianza en las autoridades de seguridad, porque ahora se ve diferente. ¿Tienen errores? Obviamente hay errores. Solo el que no quiere tratar algo bueno no se equivoca. En segundo lugar, las herramientas que se le ha dado para que el plan control territorial, que ya se ordenó, porque había habido un pequeño error entre la forma de abordarlo, pero eso fue hace ya 2 años atrás, ya se ordenó, que se continúe y se termine. Eso es lo que se necesita. Que siga teniendo el señor presidente secretarios de Estado llamados ministros que quieran colaborar. Hemos criticado, y yo lo he dicho correctamente, quiénes son en los ministerios donde no se ha trabajado, que es parte de la seguridad social. Porque si no se trabaja todo el andamiaje correctamente, va a haber un entorpecimiento. Y lo último... Bueno, es una mucha expectativa sobre cómo viene el gabinete, Así ¿no? es. Y lo último, si nosotros cuando lo analizamos, este plan tiene nuevos reflejos al nivel internacional, comparaciones, por ejemplo, y con el debido respeto lo voy a hacer porque así lo hice en Televisión Amazónica, Ecuador tiene emulaciones a nuestro país. La más cercana es que ya anunciaron la construcción del SECOT de ellos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es la voluntad política que se ha dado. Y aquí El Salvador lleva el primer lugar. Bueno, el tiempo se nos agotó. Quiero agradecerles a ambos el hecho de compartir con nosotros en este miércoles de vacaciones para muchos. El tema que obviamente da por cumplimiento 2 años de su vigencia y que de alguna u otra manera pues los indicadores ahí están a la muestra de los resultados muy positivos, que la población así los asimila. Sí. Yo les agradezco muchísimo. Gracias, Luis, por habernos acompañado. No, gracias, Ernesto. Un gusto estar compartir con ustedes, con Misael, y un saludo a tu audiencia. Y como última recomendación de autoprotección, anticiparnos a las amenazas. Así que hay que ser responsables a la hora de conducir. Exacto. Conducir es no en estado de ebriedad, ¿no? Claro. Gracias. Gracias, Ernesto. Gracias, mucho. Luis. A los hermanos salvadoreños que gocen de una Semana Santa hermosa, significativa. Así es. 7:20, nos vamos a una pausa y regresamos con más. Gracias, Luis Ernesto Mendoza, por esa importante información a esta hora de la mañana. Como ya es una tradición también en un contexto de periodo vacacional, contar con la ministra de Turismo, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, ministra. Gracias por siempre invitarnos y aquí lista para poder dar los datos que tenemos hasta ahora, ya de estas vacaciones de Semana Santa. De verdad, primero quiero agradecer a todos mis equipos de toda la cartera de turismo, además también del Ministerio de Cultura, Ministerio de Medio Ambiente, que estamos trabajando 24/7 para poder darle oferta turística a todos los salvadoreños y extranjeros que nos están visitando. Hablábamos fuera de cámara cómo ha aumentado ese movimiento de turistas nacionales e internacionales, así que preparada para tus preguntas. Y usted que no para, yo le decía, la ministra Morena Valdés es imparable. Hoy vamos a tener al imparable, ¿no? Mucho trabajo, ¿no? Sí, mucho trabajo, y también hemos estado haciendo recorridos de destinos turísticos. Ayer me retaron a subir una de las peñas de Puerta del Diablo. Aquí estoy, viva, sobreviví. Sí. Pero la verdad que una experiencia extrema, y veía muchas familias ahí ya en la Puerta del Diablo temprano.
y este es uno de los destinos turísticos, de los sitios turísticos que está en el top 5. ¿Es Puerta del Cielo o algo que soñé, algo o se mantiene siempre vigente? Se mantiene como Parque Natural Puerta del Diablo. Digo el nombre porque hay una discusión, no sé si era paralela, lo escuché así de una manera, que se iba a llamar Puerta del Cielo o Puerta al Cielo, creo, que me parece que es bastante alegórico, ¿no? Parque Nacional, Parque Natural Puerta del Diablo, y decirte que es de los 5 más visitados. También nuestro parque de diversiones Sunset Park es otro de los más visitados, el complejo turístico del Puerto de la Libertad también de los más visitados, también nuestro parque recreativo Los Chorros es otro de los más visitados, y el Parque Natural Balboa, que siempre está también en ese mismo circuito de precisamente de los planes de renderos. Así que si todavía no tiene planes, yo les recomiendo nos visiten elsalvador.travel, ahí estamos hay teniendo opciones toda la agenda de actividades, tanto de turismo, cultural, también religioso, así también todo lo que está haciendo el despacho de la primera dama, el Ministerio de Cultura. Aquí estamos en esa caminata, ¿no? Exactamente, ayer nos retaron a subir 255 gradas, decir también que este sitio turístico que es administrado, llegué, aquí estoy, lo puedo contar, son 255 gradas, nos hicimos acompañar como debe de ser de los guías de sitio, a felicitar a la presidenta del ISTU, Enia Guiñada, y a todo su equipo, porque están preparadísimos para recibir tanto a los turistas nacionales como internacionales en cada uno de los 15 parques que son administrados por el ISTU, así que de verdad, vean nuestro sitio web, elsalvador.travel, y todas las agendas de actividades que estamos teniendo. Así que, hay un tema de esto se trata. Antecedía su presencia, que era precisamente cómo El Salvador, a 2 años de estar bajo el régimen de excepción, ha permitido el desarrollo de rubros importantes, como en el caso del turismo. Así es. Hemos visto cómo el personal, digamos, que ingresa de turistas a nuestras fronteras es precisamente bajo esa ideal de poder venir a un país altamente seguro, ministro. Bueno, según ONU Turismo, nosotros hemos crecido un 35% a finales del año 2023. Eso gracias también precisamente a que vienen porque se sienten seguros en el destino. Yo creo que sin seguridad no hay turismo. Ahí estamos viendo precisamente en nuestro sitio web, en donde pueden ver todas las opciones para estas vacaciones y para hacer turismo todo el año. Decir que según nuestras estadísticas también estamos siendo líderes de la región. Ya superamos a Panamá y a Costa Rica en cuanto a ingreso de visitantes. En el año 2023 tuvimos 3.4 millones de visitantes, equivalente aproximadamente a 3.700 millones de dólares en ingreso de divisas. Y también eso nos ha permitido generar más empleos, más de 300,000 empleos entre directos e indirectos. Decirte que hicimos un recorrido por los 14 departamentos para que ya no me regañe usted cuando vengo, que no voy al oriente. Decirle que el oriente del país de verdad me asombró ver a todos los jóvenes emprendedores en Morazán, en Usulután, en San Miguel, en La Unión. De verdad tenemos muchísimas opciones turísticas nuevas en todos estos destinos. Ahí llegaron de Santiago de María, de Berlín, de Alegría, de Perquín, de La Unión, de varios destinos de todo el oriente del país que de verdad están trabajando por dar opciones turísticas, pero sobre todo ecoamigables. Yo creo que el oriente del país tiene una gran oportunidad para poder darnos esta opción ecoamigable. Ahí estamos viendo precisamente el Estadio de la Costa del Sol. Recordemos que esta Semana Santa siempre tenemos la tradicional beach soccer que lo hacemos precisamente. Mañana comienza, ¿no? Mañana jueves, ayer conversaba con ellos. Ajá, exactamente, va a estar del 28 hasta el fin de semana. 29 y 30. Exactamente, nosotros vamos a estar yendo seguramente a ver a los cangrejitos playeros y a las cangrejitas playeras, así que invitadísimos todos. Decir que nosotros desde el Instituto Salvadoreño de Turismo estamos revitalizando precisamente la Costa del Sol. Estén pendientes de nuestras redes. La idea es poderle darle una opción de primer nivel a todo el salvadoreño internacional que llega a la Costa del Sol. Entonces, del lado de la playa estamos justamente en esas obras de revitalización y construcción, y el lado de la
Bocanas, donde tenemos el estadio, los estamos recibiendo para esta Semana Santa también con esta actividad específica que está haciendo el INDES y obviamente que es tradición en esta época de Semana Santa. Hacía énfasis, y perdón, porque creo que es importante el tema del régimen de excepción, lo que ha permitido de alguna manera el desarrollo, ¿no? Ahora tenemos lugares mucho más seguros, mucho más vigilados y sobre todo también mucho más frecuentados por la población. Así, bueno, un lugar que te puedo dar como ejemplo es el lago Ilopango. Ahí tenemos el parque recreativo de Pulo y ha aumentado considerablemente la visita. Sí. Entonces también en ese mismo lago Ilopango tenemos, por ejemplo, esfuerzos que ha hecho la Alcaldía Municipal de San Salvador como Vía Vela. Entonces también ahí tenemos a la Federación Salvadoreña de Vela, que precisamente esta semana tuvo un torneo nacional y en donde tú ya ves a los chicos que antes no salían de sus casas porque tenían miedo precisamente por las maras y pandillas que teníamos en esa zona, que no podían cruzar ni siquiera una acera o una cuadra porque ya no podían estar en territorio que no fuera de ellos. En diciembre tuve la oportunidad, creo que se lo conté, lo abordamos acá, tuve la oportunidad de visitar el Turicentro, ¿verdad? Es el parque recreativo. El parque recreativo, ya no es Turicentro. Es que ya por eso estamos trabajando. Es un lenguaje, estamos trabajando precisamente para poder comprender mejor el concepto, ¿no? Porque eso parque recreativo. Parque recreativo, porque entonces damos opciones, estamos revitalizando cada uno de los sitios parques, lo mismo, por ejemplo, cultura y también las áreas naturales protegidas que pero el punto es que al llegar me encontré un lugar limpio. Así es. Un lugar seguro. ¿Verdad? Creo que hay muchos desafíos por delante, sobre todo cuando vemos la parte culinaria, creo que es necesario. Son de las cosas que estamos trabajando precisamente en conjunto, por ejemplo, con el Programa Mundial de Alimentos, que estamos capacitando y especializando precisamente a nuestros arrendatarias y arrendatarios que tenemos en cada uno. Ahí está la imagen aérea del parque recreativo, muy lindo, muy bonito. Sí, lo hemos revitalizado y la idea también es poder invertir este año en también otro parque, aparte del Parque de la Costa del Sol. Ahí llevamos también unas remodelaciones para tener también otras opciones. Por eso es que te digo que ya no son turicentros, sino que son parques recreativos o parques acuáticos. También estamos trabajando con parques naturales, como por ejemplo el parque que tenemos en los planes del Renderos, como el Balboa y Puerta del Diablo. Es decir, estamos trabajando para que los servicios que tenemos, tanto a los nacionales, yo quiero insistir en esto, tanto a los nacionales como a los internacionales, los estamos recibiendo con un servicio de calidad. Tenemos a los guías turísticos en nuestros sitios también, tanto culturales como turísticos, y siempre les pedimos a todos que se dejen guiar por ellos, porque la verdad es otra de las cosas que te está demandando el nuevo turista también, tanto nacional como internacional, tener ese guiado y precisamente contar la historia. También estamos trabajando en conjunto con otras entidades, esto liderado por la Corporación Salvadoreña de Turismo. Un saludo a Alejandra Durán de Cristales, que seguramente nos está viendo, la directora ejecutiva, y tiene el gran reto con todo el equipo de Corsatur de fortalecer al sector empresarial, pero también al talento humano que estamos teniendo, porque lo que dices tú, gracias a la seguridad estamos teniendo más turismo. ONU Turismo nos lo reconoce, Forward Keys nos ha proyectado para que posicionándonos a nosotros como el país que más va a crecer también este año 2024. Lonely Planet nos ha colocado como un destino recomendado, así también el New York Times nos colocó como un destino imperdible. Es decir, no sé, se nos está reconociendo, pero como lo que yo digo siempre, ahora estamos en la etapa de enamoramiento. Todavía nos pueden perdonar, como lo que usted decía, el tema de que no tenemos gastronomía variada, pero otra vez que venga ese turista que ya nos perdonó una vez, no nos va a volver a perdonar y no nos va a volver a recomendar si no mejoramos todos los servicios que tenemos dentro del sector turístico, llámese en los restaurantes, en los hoteles, en el transporte turístico, en los sitios recreativos y de esparcimiento, los guiados turísticos, los turoperadores, las agencias de viajes, las aerolíneas. O sea, hay una cadena, si lo queremos ver ahí, económica, ¿no? Totalmente. De desarrollo. Y además de eso, que también beneficia a otros sectores como el sector construcción, porque, por ejemplo, muchos de nuestros hermanos de la diáspora que sé que ven tu programa, que ven su programa muchísimo, nos dicen que están interesados no solo en venir a visitar El Salvador con sus hijos y con sus nietos. Y ya vamos a hablar acerca del incentivo que el presidente ha dado para que puedan traer su capital acá en el país. Voy a hacer una pausa a esta hora, 7:37. Pues tenemos compromiso de publicidad, pero cuando regresemos, ministra,
Me decía que son alrededor de 126,000 visitantes. Así es, para Semana Santa. Esperan para Semana Santa. Para Semana Santa. Si quieres hablamos de eso al regreso. Por otro lado, también me gustaría que habláramos, por cierto, me encantó muchísimo la presencia, no sé si son ellas dos, que el diario El Salvador, el oficial, destaca, ellas son turistas argentinas. Nos hicieron una canción. Que han hecho una canción de El Salvador muy interesante, que la he visto ahí en redes. Es bien interesante. Desconozco, no recuerdo muy bien cuál es el nombre de ella. Pero a buscarla la vamos a buscar por ahí, pero sí. Pero el punto al que quiero llegar es resaltar cómo ellas dicen, hemos venido acá porque nos interesa conocer cómo está el país y la seguridad, eso. Y por el tema de seguridad. Cerramos eso. Estamos teniendo mucho turismo de mujeres solas en grupos para hacer campamentos de surf, para venir a sus vacaciones, para despedidas de soltera, para campamentos también. Mujeres solas, yoga, y eso es bien importante. Porque se sienten bien y andan en el transporte público, andan en todos los destinos turísticos, van a los destinos que les recomiendan las redes sociales. Es decir, la seguridad es clave para todo el turismo. Porque así coronamos estos 2 años del cumplimiento del régimen de excepción que ha permitido también lograr esos objetivos. Voy a hacer una pausa, no me cambie, regresamos. Bueno, gracias. Antes de continuar precisamente hablando sobre estos parámetros importantes o indicadores que se proyectan como un factor positivo para poder consolidar todas las proyecciones en materia de turismo en el país, quiero aprovechar también expresar mi más sentido pésame a nombre del Grupo Megavisión también a la familia de don Ricardo Cardona Alvarenga, viceministro, ¿verdad? Así es, de Educación. Viceministro de Educación y de Ciencia y Tecnología, ad honorem, que el día de ayer falleció. Así ¿verdad? es, me uno también a este sentir, la verdad que nos impresionó, el ministro de Educación nos los comunicó anoche, fue la verdad un gran hombre, con él se trabajaba sumamente bien, pero como decía en su mensaje el ministro de Educación, Mauricio Pineda, la vida es frágil y por eso hay que vivirla día a día y dar lo mejor de una misma y que en paz descanse y un abrazo solidario para su familia. A toda su familia y a todo el equipo del Ministerio de Educación y al ministro de Educación. Ok, a ver, decía de ese factor importante como la seguridad ha venido a mejorar los indicadores de turismo. Ahora vienen mujeres, ellas son 2 mujeres, ponía el ejemplo creo que son argentinas, son de Argentina, creo. Y esa es otra cosa, ya no solo nos vienen de Estados Unidos, nuestra diáspora de Canadá, sino que nos está viniendo turista nuevo de Sudamérica que antes no nos visitaban, de Europa y también de otros países de la región. Entonces yo creo que es importante decir eso, cómo está viniendo el nuevo turista, y voy a hacer énfasis en esto, que lo digo en todas las entrevistas. Ahorita todavía nos están perdonando porque somos el destino emergente, porque se están enamorando de nosotros. Nosotros nunca habíamos tenido ese tipo de turismo, estamos adaptándonos, pero tenemos que apurarnos, y eso siempre lo decimos con el sector privado, porque si no, ese enamoramiento nos va a durar poco, ¿verdad? Entonces va a venir la persona y dice, esto no es como me lo pintaban en las redes sociales. Este lugar que me ofrecía tales amenities o me ofrecía tales cosas extras o este valor agregado no lo cumplió, y entonces yo lo voy a calificar mal. Y no solo califica ya sea al alojamiento, al restaurante, al transporte turístico, al guía turístico, al operador, no, califica a El Salvador. Entonces, por eso tenemos que trabajar todos juntos para mejorar nuestros servicios, fortalecer a nuestro talento humano. El tema gastronómico es vital, por eso es que nosotros estamos trabajando de verdad de la mano con el Programa Mundial de Alimentos, ahora con el Banco Interamericano de Desarrollo, que esperamos poder consolidar también esta estrategia de fortalecimiento del sector gastronómico, así como con el sector privado, pero también así poder también trabajar con el sector privado en atraer más inversiones en alojamiento, que es una de los rubros que más necesitamos, porque ya tenemos falta de habitaciones a la hora de recibir a los turistas, es decir, la demanda está más alta que la oferta. Entonces tenemos que ver ese equilibrio, por eso nosotros desde el sector público estamos trabajando también en proyectos de infraestructura pública que incentiven la inversión privada. Tenemos la nueva autoridad del centro histórico que da incentivos fiscales precisamente en el centro histórico, solamente en una
una zona del centro histórico para restaurantes, hoteles y otros rubros del sector turístico. Y está bien visitado hoy, ¿verdad? Es uno de los más visitados. Nosotros, según nuestras estadísticas, por ejemplo, es uno de los que más ha crecido en ingreso de visitantes. Tuvimos este fin de semana precisamente Seabart en todo el centro histórico, en donde se unieron precisamente varias instituciones y estuvimos ofreciendo varias actividades culturales, artísticas, que de verdad todo el mundo disfrutó. Tuvimos lleno total, según estadísticas, de hasta el 25. Sí. Hay conciertos en la noche, ¿verdad? Exactamente, hasta el 25 de marzo. Tuvimos 106,000 personas que nos visitaron en plazas del centro histórico, así los estamos midiendo, precisamente porque ya tenemos esta metodología para poder ir midiendo. Contarte que nosotros para esta temporada de Semana Santa estamos estimando que vamos a tener alrededor de 126,000 visitantes internacionales, lo decía usted antes de irnos a la pausa, equivalentes a alrededor de 110 millones de dólares. ¿Es una buena cifra en términos comparativos, evaluativos con el pasado? Así es, estamos creciendo, nosotros estimamos crecer alrededor de un 15%, estamos siendo bien prudentes, pero solo hasta el 25 de marzo teníamos 44,000 visitantes internacionales, 26% más respecto al año 2023, que ha sido uno de los que más nos hemos registrado en ingreso de visitantes el año 2023. 36% viene de Guatemala, 29% de Estados Unidos, 19% de Honduras y 16% del resto del mundo. Como usted lo decía fuera de cámara, de Guatemala nos visitan muchísimo en la zona occidental, Sonsonate, Aguachapán, Santa Ana. Viene mucho guatemalteco, ¿verdad? A las playas nuestras. Vienen también a La Libertad, Costa del Sol. Prefieren todo es bien inmediato ahora, exacto, ¿no? Les queda muchísimo más cerca para ellos que ir a las playas de su propio país, así que estamos esperando sin incremento. ¿Hay una buena conexión entre instituciones privadas relacionadas con el rubro turístico a nivel de la región Guatemala, Honduras? Estamos haciendo precisamente, nosotros al solo venir de vacaciones, vamos a tener una de las ferias más importantes aquí en El Salvador, que es la Central American Travel Market, en donde reúne a todos los países de la región, incluyendo República Dominicana, con tour operadores mayoristas de Estados Unidos, de Europa. No se ha hecho desde el año 2019, es decir, se canceló en el año 2020 por la pandemia y no se había vuelto a hacer, y todos pidieron que se hiciera en San Salvador. O sea, es decir, estamos retomando nosotros esto, y lo que se está haciendo en este evento precisamente es fomentar el multidestino de toda la región centroamericana y República Dominicana. Recordemos que con República Dominicana estamos teniendo ya vuelos directos varios de los países de la región, que incluso nos está facilitando para que venga gente de Sudamérica y para que venga gente de otros países del mundo. Entonces, definitivamente tenemos que trabajar en toda la cadena de valor del sector turístico para que el turismo también sea diferente y además nos deje un derrame económico mayor, que es el gran buena reto. Economía de escala, que era lo que hablábamos, ¿no? Que deje una buena, experiencia en esa parte. Ministra, ¿cuáles son los rubros que más se benefician? Hoteleros, restauranteros. Quiero decirte que tenemos un derrame económico bastante parejo, pero el que tenemos como mayor número de empresas es el de alimentación, en donde están restaurantes, cafeterías, pupuserías, etcétera. Eso es lo que tenemos más. Después le siguen los hoteles, que eso necesitamos más. Como te decía, tenemos oferta y demanda desequilibrada, y obviamente por eso es que nosotros siempre incentivamos a la inversión. Si nuestros amigos de la diáspora nos están viendo, si usted quiere invertir, yo le recomiendo que sea precisamente en el rubro de alojamiento del sector turístico. Nosotros estamos ayudando y guiando a todos los inversionistas de la mano. Cualquier idea o cualquier emprendimiento o cualquier establecimiento de inversión me pueden escribir también a mis redes sociales. Yo siempre estoy contestando y después derivo a mi equipo, pero sí decirte que estamos trabajando en esa atracción de inversión. Ese es el gran reto que tenemos. Ese es un tema bien importante, y voy a traer a colación. El día de ayer conversaba con César Ríos, que atiende muchísimos nichos poblacionales de migrantes, y hacíamos una reflexión con respecto a estos incentivos que de parte del gobierno se darán a todos aquellos hermanos salvadoreños que traigan su capital
para invertirlo en el país. Y en materia hay cierta información ahí que decía que está bastante difusa, pero usted lo acaba de escuchar. Cualquier interesado que se comunique con ustedes, Así ¿no? es, en las redes sociales Sí. nosotros estamos... Para darle la información. Exacto, y guiarlos, porque guiarlos, es muy importante, porque a veces, sobre todo nuestros hermanos de la diáspora, que quieren y de verdad anhelan y están orgullosos del Salvador, quieren venir a retirarse aquí, pero obviamente dicen, bueno, le puedo establecer una inversión o establecer una empresa a mi hijo o a mi nieto, o a mis hijos y a mis nietos. Entonces, siempre les decimos, bueno, pero ¿cuál es su idea y cuál es su especialización? Porque de verdad establecer una empresa del sector turístico necesita especialización, conocimiento, información, seguir reglas, seguir normas. Recordemos que el turismo está muy vinculado con el medio ambiente. Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, porque si no, de nada nos va a servir tener estos destinos tan maravillosos si no los cuidamos. El tema de la basura, de verdad yo les pido a todos los ciudadanos de este país y a todos los que visitamos los lugares y destinos turísticos, no botemos la basura. Claro. De verdad tampoco en las calles. A nosotros nos gusta ver nuestra casa limpia, también sea así todo El Salvador. La verdad que es triste todos los días nuestros equipos, y que quiero agradecer a los equipos de todas las instituciones del gobierno del presidente Bukele. Estamos haciendo jornadas de limpieza y es increíble. A veces la ciudadana ve que, o el ciudadano ve que está el basurero aquí y lo bota así, o sea, como, ¿por qué? Era lo que decían tus invitados anteriores, es como retan a ver, yo voy a seguir haciendo esto porque así ha sido siempre. A ver, ministra, turismo no solo es playa, no es montaña, ríos, también están pueblos, están los pueblos, ¿no? Así, no, los pueblos. Y yo creo que es bien importante resaltar algunas actividades que logramos ver en estas poblaciones, que también destacan el colorido. Así es. Y la apuesta cultural que también se debe de tener. Así Ahí es. tenemos el caso de Sonsonate, por Sonsonate, ejemplo. ¿verdad? Que con una tradición. Texistepeque también, que se da la famosa... Texistepeque, ¿sí? ajá. También Texistepeque, creo que También. Suchitoto también. Hay muchos lugares. Toda ¿no? la ruta de las flores también. Sí, está, vamos a hablar un poquito también sobre esa, digamos, lectura y ese paseo que se puede dar para motivar a muchos salvadoreños que aprovechemos estos periodos de vacación, precisamente para visitar nuestros lugares, ser responsables con el medio ambiente, por como favor. usted lo dice, y sobre todo también destacar y resaltar que en el país es el país de todos, ¿no? Así es. Vamos a la pausa y no me cambie y regresamos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovechamos estos minutos también para destacar, decíamos en el bloque anterior, ministra, que hay una muy buena expectativa en cuanto al ingreso de turistas, ¿no?, a nuestro país, que no solo se deleitan del tema de playa, ríos, lagos, montaña, pero hay un elemento importante en el rubro, digamos, patrimonial, que son los pueblos, que también tienen su riqueza, y poníamos el ejemplo Sonsonate con sus tradicionales actividades religiosas, Texistepeque, que hacía la mención con los talcigüines, que también es parte de todo ese colorido que existe hoy en día. Sí, ¿no? Y nosotros por eso todo lo estamos consolidando en nuestro sitio web elsalvador.travel. Por favor, yo les pido que vean nuestro sitio, lo exploren. Cuando usted entra a nuestro sitio web, precisamente le van a aparecer un pop-up que dice agenda de actividades para Semana Santa, y ahí usted va a poder ver actividades culturales, sitios turísticos. Ahí está precisamente, ahí está. Si le dan clic ahí en producción, si nos ayuda, exactamente. Agenda Semana Santa, ahí están los sitios turísticos. Si quiere ver actividades, para darle clic, ahí está. Vaya, por ejemplo, vamos a tener buses alegres, ahí están todos los horarios de los buses alegres y todas las actividades que va a tener el ISTU en todos ¿De dónde sitios salen? Siempre salen del centro histórico. Centro histórico, siempre ¿no? salen, y ahí están los horarios, las tarifas, todas las actividades, así que no tenemos pretexto para no decir que no tenemos opciones turísticas. De verdad, el equipo del ISTU, como diríamos nosotros, se ha fajado para que puedan tener diferentes actividades en todos los sitios turísticos y ustedes puedan tener una recreación familiar con sus amigos. Para ir a visitar cualquier lugar. Hay una cartelera ahí, ¿no? Yo les recomiendo que si usted es de Occidente, vaya hacia Oriente, porque de verdad a veces nos pasaba incluso con la gente de nuestros parques. ¿Sí? Lo que hizo Eni fue que toda la gente de Cerro Verde nunca había ido,
por ejemplo, Altos de la Cueva lo llevó, y viceversa, ¿verdad? Entonces es un poco conocer nuestro país y sentirse orgulloso de todos los destinos turísticos. Era lo que yo mencionaba, es decir, sintámonos orgullosos de tener un país que tiene un potencial fuerte en materia turística, y no solo desde el punto de vista de playa, los pueblos, visitar un pueblo siempre tiene algo escondido, ¿no? Lo que decíamos al principio, a mí Oriente me impresionó todas las opciones y ofertas turísticas que está teniendo, y de verdad muchos jóvenes, que yo siempre repito esta frase de una joven que decía, no le tengamos miedo a formalizarnos y a rendir cuentas y a seguir normas y procedimientos. Ahí está la agenda cultural, miren. Exactamente, también, y ahí de verdad el Ministerio de Cultura está teniendo toda una agenda diversa, y decirles a todos los que nos están escuchando y viendo que antes el Ministerio de Cultura no abría sus espacios en vacaciones, y a partir de esta gestión del presidente Bukele abre todos los espacios. Recordemos también que está la Vinaes en el centro histórico, que es otro de los sitios más visitados que tenemos en los últimos meses, es decir, de verdad están llegando muchísimos visitantes a todos nuestros sitios públicos, en donde estamos esmerándonos para que usted tenga la mejor experiencia. Decirle, Ernesto, que nosotros estamos calculando que vamos a recibir alrededor de más de 4 millones de visitantes en cada uno, en todos nuestros destinos. Ahí tenemos la Vinaes, la verdad que es una gran experiencia. Hay muchas personas que todavía no han podido ir y a experimentar, siempre pero es bastante... ahora está bastante ordenado, y obviamente también, dependiendo a la hora, yo siempre lo digo, igual en los otros destinos turísticos hay muchas familias que prefieren ir tempranito, que seguro van a poder disfrutar ya sea del sol de la mañana o por la tarde-noche. Ok, ministra, ¿qué papel juegan los tour operadores en esto, ¿no? Los tour operadores son claves, y también por eso es importante hacer mención que estamos trabajando con ellos desde la Corporación Salvadoreña de Turismo. Nosotros dentro del sitio web también del Salvador.travel tenemos aquellos que están registrados con nosotros en el Registro Nacional de Turismo. Además de ello, tenemos a los guías turísticos que están carnetizados por Corsatur. Yo por favor les pido que exploren también esa sección que tenemos, porque así usted va a estar segura o seguro de que está consultando a un experto profesional, ¿verdad? Porque es muchas de las cosas que también no nos van a perdonar los turistas, tanto nacionales como internacionales, es que nos inventemos las historias, o que nos estemos inventando el tour. Entonces, por eso es bien importante que nos capacitemos, nos especialicemos, y ese es el gran reto. ¿Y estamos en ferias internacionales como El Salvador, abierto en ese...? Vamos a hacer la feria, por ejemplo, aquí. Nosotros estamos haciendo a la inversa, ¿verdad? Estamos atrayendo los eventos para acá. El presidente, con toda la implementación de su estrategia de seguridad, ya nos posicionó, ya nos puso en la lupa ante el mundo. Es por eso que nos están visitando. Entonces, nosotros a partir... Bueno, Miss Universo fue uno de ellos, ¿no? Nos abrió las puertas. Todos los torneos internacionales de surf que hemos tenido. Este año también vamos a tener torneos internacionales de surf. Ya iniciamos justo después de vacaciones, así que después de vacaciones... Los precios, ministra, ¿cómo armonizarlos? Se lo quiero comentar así desde ese punto de vista. Porque me imagino le han escrito. Sí, hay muchos reclamos que nuestra capacidad, llámese de restaurantes y todo que se tiene, nuestra oferta, perdón, a veces como que está demasiado alta, ¿no? El precio. Por eso es lo que le decía desde el principio, la oferta y la demanda. La demanda la tenemos más alta que la oferta, entonces obviamente la oferta lo que hace es que como está ocupado, entonces va variando sus precios. Entonces la idea es precisamente atraer más inversión, más hoteles, más alojamiento, más restaurantes, más guías turísticos, más tour operadores, más sitios recreativos, para poder hacer este balance de mercado. Ya no me siga enamorando del periodo vacacional, porque ahorita la dejo hablando y me voy. Vámonos ya. Yo a trabajar, porque voy a seguir trabajando. Así está, la imparable va contigo. La ministra va a seguir trabajando. Gracias. Ministra, gracias como siempre. Es un gusto, Ernesto, y felicidades por su trabajo. Sabemos de esa ardua labor que realiza con su equipo, y sobre todo también para vender bien a El Salvador, ¿no? Así Gracias. Es. Bueno, y esperamos hacer la evaluación de cómo nos fue en este periodo de Semana Santa, y ojalá me invite. Posteriormente, siempre aquí en su casa. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.